Las noticias de hoy en Estados Unidos. Tiroteos de nuevo. En Maryland hubo un tiroteo muy peculiar porque fue entre militares. La información viene desde Frederick, Maryland. Un médico naval hirió de bala a 2 marinos en una instalación militar en el día de ayer martes y posteriormente huyó a una base del ejército cercana, donde fue abatido, según informaron la policía y funcionarios de la Marina de Estados Unidos. Phantom Girma Wolzenbet, un suboficial de tercera clase asignado a la base de Fort Detrick, disparó con un fusil dentro de una instalación de la Marina en el complejo comercial Riverside Tech, provocando que la gente que se encontraba en el interior empezara a huir, según dijeron funcionarios de la policía de la ciudad de Frederick y de Fort Detrick. Las autoridades dijeron que seguían tratando de determinar el móvil del ataque y si el agresor conocía a las víctimas. 2 marineros asignados a Fort Detrick que fueron trasladados vía aérea a un hospital. La policía dijo que una de las víctimas estaba en condición crítica pero estable y que la otra estaba en condición grave, pero se prevé que sea dado de alta el día de hoy. Después del tiroteo en el parque comercial, el sospechoso condujo a la base, donde los guardias le pidieron detenerse para ser registrado, luego de haber sido advertidos de que se dirigía para allá, dijo el general de brigada Michael J. Tully. Pero Wolzenbet arrancó a toda velocidad y se adentró unos 800 metros en la instalación. Fue detenido en un estacionamiento por la policía de la base. Cuando sacó un arma, la policía le disparó y le mató, agregó el general Tully. Tully dijo que las investigaciones determinarán lo más que puedan, incluido por qué el sospechoso regresó a la base. El otro tiroteo ocurrió en la ciudad de Chicago. A ver, tenemos acá la información de Associated Press. Perdón, no se me ha traspapelado. ¿Dónde está aquí? Ya. A ver. Bueno, se saltó. Es que le doy y no me abre aquí está. Ya. 7 personas fueron heridas de bala en un barrio de Chicago, reflejando lo que parece ser uno de los años más violentos en la ciudad en la memoria reciente, dijo ayer la policía. Las 7 víctimas estuvieron involucradas en una pelea en la calle cuando hubo disparos a las 11:10 de la noche del día lunes en el barrio de Englewood, en el sur de la ciudad, dijo la policía. Una mujer de 39 años fue hospitalizada en condición grave con balazos en el abdomen y un brazo. 5 hombres estaban hospitalizados en condición estable y otra persona estaba en buenas condiciones tras entrar por su cuenta a un hospital en el suburbio de Harvey con una herida de bala en una pierna, según dijo la policía. Hasta el día de ayer no había arrestos y los detectives investigan el incidente. El tiroteo se produce en medio de un aumento reciente de la violencia en la ciudad. El domingo, tiroteos separados en Chicago dejaron 7 muertos y al menos 10 heridos. La semana pasada, el Departamento de Justicia reportó que para finales de marzo hubo 131 homicidios en Chicago, comparado con 98 del mismo periodo del año pasado, y el número de tiroteos ya había rebasado los 700, al menos 200 más que el total registrado en los primeros 3 meses del 2020. En otras informaciones relativas al tema del COVID, leo lo siguiente. Cerca de la mitad de los casos nuevos de coronavirus en Estados Unidos se están registrando en tan solo 5 estados, una situación que pone presión sobre el gobierno federal para que reconsidere la forma como distribuye las vacunas y envíe más dosis a los focos de infección. Nueva York, Michigan, Florida, Pensilvania y Nueva Jersey
reportaron 44% de los casos nuevos de COVID del país, o cerca de 197.500 infecciones, en el último periodo de 7 días disponible, de acuerdo con los datos de agencias estatales de salud recopilados por la Universidad Johns Hopkins. El número total de infecciones registradas en Estados Unidos en la misma semana fue de 452.000. Por otra parte, tenemos que el gobierno de el señor Biden de ninguna manera va a aprobar un pasaporte de vacunación. No habrá una credencial obligatoria de vacunación en Estados Unidos, dijo la señora Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Dejó claro en el día de ayer que el gobierno federal no está participando en ningún proyecto de pasaporte de inmunización del coronavirus. El gobierno no apoya ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial. No habrá una base de datos federal de las vacunaciones y no habrá un mandato federal que requiera a todo el mundo obtener una credencial de vacunación, dijo ella en su rueda de prensa diaria. Añadió sobre la posibilidad de que las empresas privadas establezcan alguna prueba de vacunación como requisito, a lo que respondió: nuestro interés desde el gobierno federal es muy simple, que los derechos y la privacidad de los estadounidenses deben ser protegidos, de manera que esos sistemas no se usen contra las personas de manera injusta. El gobierno federal elaborará una guía orientativa sobre la privacidad en relación con las vacunas del coronavirus, dijo la señora Psaki, aunque no precisó cuándo estaría lista. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó una orden ejecutiva que prohíbe los pasaportes de vacunación, con el argumento de que un sistema así viola los derechos de los ciudadanos. Antes, el gobernador de Florida, también republicano, Ron DeSantis, prometió tomar una acción ejecutiva similar para evitar que las empresas exijan una credencial de vacunación contra el COVID-19 para permitir el acceso a sus servicios y se creen dos clases de ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud expresó ayer su rechazo a los certificados de vacunación contra el COVID porque aún no se sabe a qué nivel reducen la transmisión las vacunas y la inmunización es mínima o nula en muchos lugares del mundo, lo que podría llevar evidentemente a discriminación. En otras informaciones vinculadas al coronavirus, Estados Unidos empezará este verano a compartir vacunas contra el COVID con otros países, según dijo el presidente Joe Biden en el día de ayer. Antes de que termine el verano, en septiembre, una vez que se haya asegurado que hay suficientes para inocular a toda la población, mi esperanza es que antes de que acabe el verano estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense y estamos ayudando a otros países pobres, dijo el presidente Biden en un acto en la Casa Blanca. Y tenemos por acá que el presidente Biden adelanta al 19 de abril la fecha límite para que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el COVID. El presidente, en una intervención en la Casa Blanca, el presidente detalló que se han administrado 150 millones de dosis en sus primeros 75 días en el cargo, una cifra en línea con su objetivo de proporcionar 200 millones de inyecciones para su 100º día en el cargo. Tengo acá que Jeff Bezos apoya el plan de Biden. El hombre más rico del mundo apoya aumentar el impuesto corporativo para financiar el plan de infraestructura de Biden. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo ayer que apoya el incremento de los impuestos a las corporaciones, así como las inversiones públicas en infraestructura, que la mayor recaudación permitiría de acuerdo con el plan que el presidente anunció la semana pasada. La administración, recordemos, hizo público un ambicioso proyecto que requiere la aprobación del Congreso de una inversión pública de 1.9 billones de dólares. Para pagar estos proyectos, Biden ha propuesto aumentar el impuesto corporativo a 28%, 7 puntos más del 21% que se cobra actualmente.
Apoyamos el enfoque de la administración Biden de hacer decididas inversiones en la infraestructura de Estados Unidos, dijo Bezos en un comunicado. Reconocemos que la inversión requerirá que los dos lados hagan concesiones, tanto en lo concreto sobre qué está incluido, así como en los gastos necesarios. Esperamos que el Congreso y la Administración puedan unirse para hallar una solución adecuada. Bezos, su fortuna está calculada, la leí por acá, se me saltó, aquí la tengo. 177 mil millones de dólares, según Forbes. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario El Nacional, pasaremos el año confinados si el régimen no permite a los privados distribuir vacunas. El economista Luis Oliveros considera que a medida que el sector privado pueda ayudar a diversificar la vacunación, será posible la inmunización de un mayor número de venezolanos en menor tiempo. Afirma que Nicolás Maduro no debe monopolizar el proceso, sino dejar que le ayuden, porque no tiene los recursos, ni la capacidad, ni el sentido de la urgencia para resolver la crisis. Comillas. La experiencia en el mundo es importante. Quien quiera esperar por una solución del sector público puede hacerlo, pero todos deberíamos tener la oportunidad de escoger. Por lo demás, para mantener la cadena de frío, para distribuir de forma eficaz, hacen falta experiencia y medios, y esos los tienen los grandes supermercados, las cadenas de farmacias y empresas como Polar, por ejemplo. Cita textual para el economista Oliveros. Al lado de esta información, España dice que no es responsable del trato preferente a la aerolínea Plus Ultra. Fuentes diplomáticas del gobierno de Pedro Sánchez aseguraron al diario Voz Populi que ese país tiene más de un mes intentando que Nicolás Maduro normalice las conexiones de Iberia y Air Europa con Venezuela, y que no solo dé prioridad a Plus Ultra. El régimen no respondió y, según las fuentes, solo autorizó unilateralmente 6 viajes de Plus Ultra. Por esta razón, agregó el medio citado, el 19 de marzo, la embajada española solicitó dejar sin efecto la solicitud de vuelos humanitarios entre Madrid y Caracas. Explicó que estos no se podían mantener habiendo una conexión comercial entre los dos países. Esto se va agravando. Fumbicis reportó sismos en Portuguesa, Guiria, Aragua y Mérida. TPS para desplazados en Apure. Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Colombia, aseguró que están evaluando los mecanismos necesarios para apoyar a los venezolanos desplazados por el conflicto armado en el estado Apure, en caso de que decidan quedarse en el vecino país. En una entrevista con VPI TV, el funcionario indicó que se está estudiando una vía por la cual esta población pueda acceder al Estatuto de Protección Temporal. Fundaredes denunció la presencia de grupos guerrilleros en 19 estados. Las disidencias de las FARC, así como el ELN, el EPL y las FBL, los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas mantienen actividades en prácticamente todo el país. Hablando de la frontera, en San Cristóbal, 90% de los pagos se hacen pesos. El más reciente estudio de la firma Ecoanalítica indicó que el uso de la moneda colombiana se extiende a Mérida y Maracaibo, aunque en menor medida. Tenemos acá en otras informaciones que vienen de Venezuela. Maduro anunció ayer la firma de un decreto para extender hasta el final del año la prohibición de despedir empleados, la exención del pago del impuesto sobre la renta de las micro y pequeñas empresas creadas durante el 2021 y entre otras medidas de protección en momentos en que Venezuela registra un repunte de casos de COVID-19. De manera que Maduro decidió prorrogar una vez más y hasta el 31 de diciembre del 2022
la llamada Ley de Estabilidad e Inamovilidad Laboral, que cumple la tradición, entre comillas, iniciada por Hugo Chávez. Estados Unidos y el BID anuncian ayuda para los migrantes venezolanos. La información viene desde Miami vía AP. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron ayer que destinarán $2 millones para proyectos que ayudarán a migrantes venezolanos y a las comunidades que los reciben en Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Guyana. Los proyectos tendrán como objetivo generar inclusión e igualdad de género, ofrecer educación accesible, generar oportunidades de emprendimiento, empleo y educación, y empoderar económicamente a las mujeres, según dijeron ambas instituciones en un comunicado conjunto. El reloj indica en este momento las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Tenemos sociedades divididas entre ricos y pobres, entre blancos y negros, sociedades divididas entre judíos, musulmanes, cristianos, sociedades divididas de muchas maneras. Y ahora, por lo visto, vamos a tener otro tipo de divisiones. Los que están vacunados y los que no están vacunados. Y de repente los que están vacunados pueden tener un pasaporte que les va a ser privilegiados por encima de los demás. Si usted tiene un pasaporte, se supone que podrá entrar a un restaurante, a un avión, a un estadio, a un teatro. Por ello, porque ya el mundo está suficientemente dividido, es que algunos están previendo no tener pasaportes que discriminen. Es el caso de la administración del presidente Biden. Ayer, la señora Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que el gobierno federal no está participando en ningún proyecto de pasaporte de inmunización del coronavirus. El gobierno no apoya ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial. No habrá una base de datos federal de las vacunaciones y no habrá un mandato federal que requiera a todo el mundo obtener una credencial de vacunación. Cuando ocurren este tipo de cosas, por supuesto, eso se presta para mercado negro, evidentemente. Si aparece esa base de datos universal, si aparece el fulano pasaporte, pues empezarán las falsificaciones, evidentemente. La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que rechazaba los certificados de vacunación contra el COVID-19, pero por una razón científica, porque aún no se sabe a qué nivel se reduce la transmisión, las vacunas, y la inmunización es mínima o nula en muchos lugares del mundo, y esto podría llevar a vacunación. En este contexto hay que observar que la idea de un certificado de vacunación sí avanza en la Unión Europea, que prepara una credencial como así para antes del verano. Se trata de la temporada alta del turismo en Europa, una de las industrias que junto a las aerolíneas ha sido más golpeada por la pandemia. ¿Será la solución este pasaporte? ¿Discriminará aún más una sociedad ya discriminada, ya dividida, ya fracturada? Veremos qué ocurre. Por lo pronto, con o sin pasaporte, con o sin vacuna, hay que cuidarse.